¿Qué es el Forex? El Forex es el mercado más grande y con más liquidez del mundo, que mueve diariamente más de 4 trillones de dólares. Os preguntaréis, ¿cuántos son 4 trillones de dólares? Un montón de millones de dólares, la verdad. Un 4 seguido de muchos ceros. De hecho, la economía de Estados Unidos, el Producto Interior Bruto, que mide la fuerza de un país, de la economía de un país, para Estados Unidos fue de 14.800 millones solamente para el año 2010. Imaginaos 4 trillones de dólares. Se realizan todo tipo de transacciones de Forex. Forex es un acrónimo para Foreign Exchange, que significa mercado de divisas o intercambio de mercado de divisas en inglés. ¿Qué es el Forex? Pues el Forex es ese intercambio de divisas que se produce entre entidades bancarias, entre instituciones, entre gobiernos, entre bancos centrales de diferentes países del mundo. Si por ejemplo un banco quiere hacer una transacción para un cliente de 100 millones de euros porque quiere adquirir algún producto en Estados Unidos, comprar coches, importar coches o cualquier tipo de maquinaria, electrónica, lo que sea, o hacer un pago a un proveedor, pagos grandísimos de dinero o pequeños, es igual, el banco tiene que realizar una transacción de esos millones de euros o cientos de miles de euros o lo que sea desde un banco en Europa o donde se encuentren en el país europeo en el que se encuentre ese banco a el país en Estados Unidos donde quiera recibir el cliente ese dinero. Entonces el banco transfiere ese capital, esos euros, a Estados Unidos porque a la hora de comprar el cliente ese producto o hacer esa transacción para el pago de ese producto adquirido, pues el banco transfiere ese dinero y tiene que convertirlo en dólares para poder adquirir ese producto en el país de destino. Igualmente, si una empresa americana quisiera adquirir productos o hacer inversiones en Europa, en cualquier país europeo, debería de transferir el dinero en dólares y convertirlos a euros una vez que llega a un banco europeo. Eso es el Forex. El Forex se trata de invertir, se trata de hacer un intercambio de divisas entre los diferentes pares de divisas que existen para las diferentes economías del mundo. Está pues el euro en Europa, el dólar australiano, el dólar americano, el dólar neozelandés, el dólar de Singapur, el dólar canadiense, está la corona sueca y hay muchas otras, el yen japonés. Y claro, las economías, los bancos están en comunicación unos con otros, las economías están todas interconectadas en esta etapa de globalización que nos ha tocado vivir, y existen miles, millones de transacciones diarias que realizan tanto las grandes instituciones como los pequeños inversores como nosotros. ¿Cuántas veces habréis ido al banco y el director o el interventor os ha propuesto la idea de invertir cierto capital o en bolsa o en divisa extranjera? Todo ese tipo de transacciones, cuando tú quieres invertir o comprar una acción, por ejemplo, de Movistar o de Apple o de cualquier otra empresa americana, tienes que ingresar tu dinero en euros y el banco, si lo que es la empresa es americana, como puede ser Google, tiene que transferir ese dinero, convertir ese dinero de euros en dólares. Todo, imaginaos la cantidad de transacciones que suceden a nivel diario y a nivel mensual en el mundo. Trillones de transacciones. De hecho, como decíamos antes, son 4 trillones de dólares diarios, más o menos, al día de hoy, que se mueven en el mercado del Forex. La idea, entonces, es intentar, pues, ver cómo hacen este tipo de transacciones los bancos para aprovecharnos de ese flujo de dinero y saber cuándo el banco o las grandes instituciones están pensando de convertir esa divisa en la divisa de destino. Es decir, como volvemos al ejemplo de antes, si un banco quiere hacer una transacción imaginaos, de 100 millones de euros o 1.000 millones de euros, que se realizan, aunque parezca una exageración, ¿qué va a hacer el banco? ¿Lo va a convertir en el momento ese dinero? ¿Lo va a convertir de euros, los 1.000 millones de euros lo va a convertir en 1.000 millones de dólares en ese momento, al cambio que te dé el euro dólar? Pues probablemente no, porque si utilizamos la analogía, por ejemplo, digamos, de una ferretería o cualquier empresa que tenga un estocaje, ¿qué harías si tienes una ferretería y viene un cliente que te pide un martillo o te pide alguna máquina para cortar césped, etcétera, que tú no tienes en tu stock? ¿Qué haces? Llamas a tu proveedor
y le dices que te manden que te manden esa máquina con los costes que implica el transporte y demás, pues probablemente no. Lo que harás como empresario será acumular una serie de pedidos para cuando tengas una serie de productos que de tus diferentes clientes te hayan solicitado, puedas hacer ese pedido global para ahorrarte gastos y demás. Lo mismo hacen los bancos y las grandes instituciones. Ellos acumulan toda una serie de órdenes para comprar o vender divisa extranjera, euro, dólar, yen, libra, etcétera, y cuando ellos ven el momento oportuno para inyectarlo en el mercado y hacer el cambio, es cuando lo hacen. ¿Y qué van a hacer ellos realmente? ¿En qué momento van a hacer ese tipo de transacciones? Pues la lógica te lo dice. Pues, ¿qué quieres hacer? Cuando quieres vender un producto, cuando quieres comprar, por ejemplo, un producto, ¿qué lo quieres comprar? ¿Caro o barato? Siempre quieres comprar lo más bajo posible y siempre quieres vender lo más alto posible para ganar el máximo beneficio posible. Es decir, que si el cambio si digamos que está la divisa extranjera, el cambio está del euro por un euro nos da un dólar, estuviéramos en la paridad, el banco ve unas gráficas, hace una serie de estudios y piensa que el precio pues va a bajar o va a subir. Entonces el cliente, cuando va a hacer una transacción de euro a dólar, el banco va a esperar a que el precio, si quiere comprar dólares, pues esperará a que el precio suba o baje en la gráfica dependiendo de lo que él crea conveniente. Si miramos, por ejemplo, una gráfica aquí rápidamente, en el programa que os enseñaré cómo funciona más o menos, si vemos, esta es la gráfica del euro contra el dólar, quiere decir que, ponemos en el diario, el euro lleva unos días cayendo. Esta gráfica significa, euro-dólar, que el euro, que por cada euro que nosotros invirtamos en el mercado nos va a dar en este momento 1,2873 dólares. Es decir, que el euro está fortalecido, está más fuerte que el dólar. Si un banco quiere realizar una transacción de varios millones de dólares o de euros y quiere comprar euros, ¿dónde lo va a hacer? ¿Lo hará aquí abajo o lo hará más arriba? Obviamente, seguramente el banco lo hará cuanto más abajo esté, mejor, porque cuanto más abajo estés, ¿vale? Mejor. Y como quiera comprar euros, el banco está esperando que el euro se revalorice y la gráfica esta empieza a tirar hacia arriba. Es decir, que cuanto más arriba vaya el euro, más dólares te van a dar. Es decir, que el banco intentará, las grandes instituciones intentará comprar por aquí, quizá, o por esta zona, ¿vale? Donde haya desequilibrios, justo por aquí o por aquí, o incluso aquí abajo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuanto más abajo esté en la gráfica el euro más barato estar comprar euros. Entonces, si quieres comprar euros, comprarás para más alta, para un mayor beneficio, comprarás por esta zona, o por esta zona, o por esta zona, o por esta zona, ¿vale? Son zonas probables para comprar. Y si lo que quieres es vender, hacer lo opuesto, quieres vender euros, porque quieres realmente hacer eso, pues intentarás vender más por esta zona o por esta zona. ¿Por qué? Porque cuanto más alto esté el precio, más en euros, mejor va a ser. Y cuanto más bajo esté, mejor va a ser. Ponemos la analogía para comprar, esto para vender, esto para comprar. Ponemos la analogía, por ejemplo, de quizá un supermercado. Imagínate que tú estás acostumbrado a comprar un vino de Ribera muy bueno y dices, bueno, vale, llegas un día a tu supermercado y ves que un Ribera bueno está a 2 euros, cuando siempre costaba 10 euros la botella. ¿Qué haces? ¿Qué haces como consumidor de vino, de tu vino favorito? Pues realmente lo que haces es comprar 10 botellas, por lo menos una caja, porque es una ganga. Pues exactamente lo mismo hacen los bancos, cualquier persona con su sano juicio. Es decir, si tú quieres adquirir una serie de productos, lo vas a intentar adquirir al precio más barato posible. Y si quieres venderlo, lo vas a intentar vender lo más alto posible. Y volvemos a la analogía de la inversión de las instituciones y los grandes bancos. Si el banco quiere vender euros para convertirlos en dólares, intentará venderlos lo más alto posible, por aquí arriba, por esta zona donde haya desequilibrios. Y si quiere comprar euros, lo intentará comprar lo más
bajo posible para que la diferencia entre el precio de compra, si lo compras aquí, y el precio de venta cuando se saca de la operación, más bien por aquí arriba, pues sea la máxima y el banco gana una gran comisión en esa operación, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que si ves la gráfica y no sabes cómo funciona la economía ni cómo funcionan las transacciones bancarias, pues cualquier persona normal pues no sabrá realmente distinguir dónde están operando los bancos y las grandes instituciones, porque el mercado está dividido, realmente los inversores están divididos entre grandes bancos e instituciones y luego los inversores privados, empresas privadas, y los inversionistas pequeños como podemos ser nosotros, que tenemos poco capital. Entonces, ¿quiénes realmente mueven el mercado? Esta gráfica con estos colores azules y rojos que se llaman velas japonesas, ¿quién tiene el capital para hacer este movimiento de tantos millones? Porque aquí hay millones, estamos hablando que aquí hay millones de euros, millones de dólares en estos movimientos. ¿Quién tiene la capacidad para mover esto tan rápido para que el precio cambie, por ejemplo, del cambio del euro dólar de 1.3000 a 1.37, 7 céntimos? Una pasada, eso es muchísimo dinero. Entonces, solo las grandes instituciones tienen capacidad para hacer eso. Lo que trataremos en este curso es localizar esos puntos de inflexión de más alta probabilidad que existen en una gráfica a la hora de elegir si queremos comprar o vender una divisa extranjera. Y la manera de hacerlo es intentar comprender de manera visual dónde las grandes instituciones, que son los que realmente mueven el dinero en el mundo, los bancos centrales, los grandes bancos, instituciones bancarias, Goldman Sachs, grandes inversores privados, donde ellos están pensando invertir el dinero de sus clientes o transferir el dinero de sus clientes de un banco a otro, donde están ellos deseando o pensando realizar esas transacciones para conseguir el máximo beneficio posible en esas operaciones. Entonces, esta es una gráfica muy plana, sin ningún tipo de indicadores ni nada que te indique dónde es posible que realice el precio vaya a cambiar de dirección, pero hay una serie de reglas bastante simples de seguir, no tan fáciles de ejecutar porque la mente te traiciona, y eso ya lo veremos en temas de psicología. Pero lo que me vengo a referir es que los bancos y grandes instituciones, como mueven muchísimo capital, dejan su huella en las gráficas, porque estas velas indican el movimiento del precio a la baja o el movimiento del precio al alza, el del euro contra el dólar. Si el banco tiene mucho dinero que comprar o que vender, las velas van a ser largas y sin pausa. Si hay mucha indecisión en el mercado, las velas van a ser cortas y con estos wicks, que se llaman en inglés, ¿vale? Que son las colas aquí abajo y las mechas de las velas, ¿vale? Cuando hay mucha indecisión, al final el mercado se decanta en tirar hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando el precio vuelve a la zona, como vemos, vuelve a haber una reacción. Estos son grandes inversores que han metido el dinero y han hecho que el precio del euro suba con respecto al dólar, porque como vimos, el euro dólar, esta es la gráfica del euro dólar, si va hacia arriba el euro va al alza, y si va hacia abajo va a la baja con respecto a su homónimo, al USD, que es el dólar americano, que es la moneda base. Entonces, las inversiones de los bancos, instituciones bancarias, grandes instituciones bancarias, y de los inversores privados grandes, los gordos, dejan su huella en la gráfica. Entonces, es nuestra misión de saber localizar dónde están esas inyecciones de capital, de gran capital en el mercado de divisas, para nosotros aprovecharnos de los cambios de tendencia y unirnos a la tendencia antes de que ésta haya sido ya declarada, y jugar en la misma liga que los grandes bancos y no como los inversores pequeños, porque ellos son realmente los que mueven el dinero, nos interesa movernos con ellos. Si por ejemplo miramos una gráfica, ahora mismo por ejemplo en la gráfica del diario, ¿vale? Cada una de estas velas que vemos aquí es un día, ¿vale? De transacciones. Si el precio estaba inicialmente en 1.3438, nos daban 1,3438 dólares por un euro, y al terminar el día nos daban
1,3275, es decir, una diferencia de 163 puntos o pips, que multiplicado por el número de contratos que hayas comprado de euro dólar, etcétera, pues eso es una cosa más compleja de calcular, pero es fácil, pues una pasta hay aquí. Entonces, el tema es intentar pues localizar estos puntos de inflexión, ¿vale? Donde tú esperas que cuando el precio vuelva a la zona, reaccione. ¿Por qué? Porque cuando una transacción de Forex, y esto es lo más importante, y la gente no comprende muchas veces muy bien, y es lo que causa que la mayoría de la gente pierda su dinero cuando invertimos en el mercado de divisas, es que cuando una institución bancaria o un inversionista privado, como podemos ser nosotros, vende euros, está comprando dólares, ¿vale? Si vendo euros, necesito al otro lado alguien o muchos alguienes, personas o empresas o bancos que quieran comprar mis euros que estoy vendiendo. Es decir, por esto es una relación de 1 a 1. Es decir, que si yo compro euros, necesito al otro lado 1000 euros, necesito al otro lado alguien que me quiera vender esos 1000 euros. Si yo tengo 10.000 euros en mi poder, lo inyecto en el mercado, alguien me tiene que comprar esos 10.000 euros. Entonces, imaginaos que hay aquí un banco que quiere pues meter 100 millones de euros, quiere vender 100 millones de euros, porque espera que el precio baje hasta aquí abajo, y cuando llegue aquí abajo quiere salirse para recuperar ese beneficio, ¿no? Para cerrar su operación aquí y salirse con un beneficio que es la suma de esos contratos que ha comprado multiplicado por el número de puntos que ha bajado la cotización del euro contra el dólar. Entonces, si un banco necesita meter 100 millones o 200 millones de euros, venderlos, ¿vale? Si los mete todo de golpe, el mercado va a cambiar de dirección. Explico este concepto que es muy importante, es el más importante en el mercado de divisas. Si yo tengo muchos productos, vamos a decir euros en este caso, que vender, necesito que al otro lado tenga gente interesada en comprarme eso. Entonces, si yo aquí tengo 100 millones de euros que vender y empiezo a vender, necesito que al otro lado haya compradores que me compren. Entonces, ¿cómo hacemos cómo hacemos para tener esos compradores? Las grandes instituciones lo que hacen es crear todo tipo de noticias de que el euro va mal, de que la economía, pues la cosa no va tan bien, etcétera. Lanzan noticias y los inversores privados como nosotros, que no saben realmente lo que está pasando ni lo que se está cociendo en la cabeza de los analistas de los grandes bancos e instituciones, pues el precio empieza a consolidarse en esta zona. Lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Empieza a consolidarse en esta zona de los tiempos inferiores, ya lo veremos eso con más tiempo, solo para que lo veáis. Esta es la zona de consolidación. El precio empieza a consolidarse, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí se producen las transacciones, compro, alguien vende, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, hasta que al final gran parte de ese dinero que tenía el banco, esos euros que quería vender, se inyectan en el mercado. Y todo este tiempo que está el mercado en consolidación en esta zona, el mercado está absorbiendo la demanda de euros. Entonces ya cuando ya no hay más demanda de euros, el precio cae. Porque ya no hay nadie más interesado en comprar euros. Ya se ha absorbido toda esta demanda que había aquí, de compradores que querían comprar. Pero ya como no hay más compradores, el precio cae. Entonces, esto te dicta de que hay una consolidación en esta zona y aquí finalmente rompe, el precio cae y sigue cayendo y sigue cayendo. Pero claro, al banco y las grandes instituciones no siempre le da tiempo a inyectar en el mercado todas las órdenes que tenían de sus clientes o de ese capital que tenía, de esos euros que querían vender. Entonces se queda el banco en esta zona pues seguramente con mucho dinero por invertir. Entonces, ¿qué sucede? El precio cae porque al vender euros el precio cae y se devaloriza conforme al dólar, y el precio intenta llegar a la zona de nuevo, pero no lo hace. Y el banco obviamente quiere vender lo más alto posible los euros para recuperar los beneficios lo más bajo posible y así obtener una comisión mucho mayor. Aquí el banco probablemente en esta zona, o en esta zona que vemos aquí, eso ya lo veríamos en el curso, simplemente eso es una visión así un poco global. Imaginaos estas velas que han caído aquí,
toda esta vela que ha roto toda esta zona de consolidación, el precio ha caído, el euro se ha desvalorizado con el dólar y aquí se ha inyectado muchísimo capital. Estas velas rojas largas solo lo hacen las grandes instituciones, porque nosotros los inversores privados, aunque nos unamos todos, no tenemos ese capital para mover el banco, son las grandes instituciones las que lo hacen. Entonces, pero claro, esas grandes instituciones necesitan al otro lado personas o empresas que crean que el euro está al alza. Lanzan todo tipo de noticias falsas, de falsas esperanzas de que el euro va a mejorar, o de que, bueno, o por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pues ha dicho algo que es positivo para el euro, pero al final realmente es mentira. Muchas veces esa es mentira. Lo que hace con eso es que si las grandes instituciones quieren vender en esta zona, ¿qué sucede? Esto empieza a caer, y luego aquí va a empezar a suceder pues noticias positivas para el euro, que sube, y cuando el precio sube a esta zona, como las grandes instituciones tienen todavía mucho capital, muchas órdenes que rellenar, porque todo su activo de euros al vender no han sido inyectados al mercado para ser cambiados por dólares, y ellos quieren venderlo lo más alto posible para recuperar, para ganar lo máximo posible, ¿vale? En la caída, pues ellos están esperando pacientemente, junto con otros inversores que han hecho su análisis, a que el precio llegue a la zona, y cuando llegue, pues vender en esta zona, en esta zona más o menos, ¿vale? Esperando que el precio probablemente, porque siempre hablamos de probabilidad a la hora de invertir en Forex, siga cayendo en dirección a nuestro destino, ¿vale? Entonces el precio cae, como veis, ¿y qué sucede cuando llega a la zona? Porque aquí hay velas muy largas, ¿vale? Eso significa un desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque la oferta y la demanda lo es todo en el mercado. Llega el precio a esta zona, como veis, y el precio cae en picado. Llega, lo toca y cae en picado, ¿de acuerdo? Y sigue cayendo en picado. Y en esa caída se siguen formando otros niveles de caída donde los grandes inversores siguen inyectando, como veis, ¿vale? Os fijáis aquí, ¿vale? El precio cae, absorbe toda esta demanda que hay aquí, vuelve arriba y vuelven a inyectar capital. ¿Qué sucede? Porque los inversores novatos, o los inversores que no saben muy bien cómo funciona el mercado de divisas, se dejan llevar por las noticias, mientras que los profesionales no. Los profesionales crean la noticia, crean el desequilibrio de la oferta y la demanda. Entonces, cuando un inversor, una persona que acaba de empezar a hacer inversión en bolsa, en Forex o lo que sea, ve las rojas que cae el precio, ¿qué haces? Pues quiere vender aquí, quiere vender. O si ves velas azules, es que es positivo. Pero no hay nada peor que vender cuando el precio ya está subiendo, porque la gente no suele darse cuenta, porque no conoce realmente cómo funciona el mercado de divisas, cómo funcionan las noticias, cómo funcionan las economías, aunque no hace falta saber mucho, simplemente todo es manipulación. Sí, lo que vemos en los telediarios, en los periódicos, es simplemente manipulación. Nos manipulan para creer que la dirección de un mercado, de una economía, va hacia una dirección porque necesitan compradores o vendedores de esa divisa. Pero cuando llegan a la zona donde las grandes instituciones están pensando inyectar, en este caso, euros en venta y comprar dólares, directamente el mercado cae, porque ellos lanzan todo tipo de bulos para que tú empiezas a comprar. El novato no se arriesga a vender en esta zona porque está viendo que hay muchas velas azules que son compra y no quiere vender. Claro, y el error que comete el novato es querer comprar cuando el precio ya ha subido y justo en contra o dentro de una zona de oferta donde el precio se prevé con probabilidad, siempre son probabilidades, que vaya a seguir cayendo. Entonces, como los grandes inversores necesitan si quieres vender euros, necesita de compradores, lanzan todo tipo de noticias constantemente, por lo que esto va bien, y el euro sube, y ahora llega aquí, y ellos están esperando como hienas, con sus órdenes, para seguir vendiendo. Ese es más o menos el comportamiento. Es decir, los bancos y grandes instituciones son los que manejan el mercado y simplemente necesitan a borregos, al dinero de los tontos, entre comillas, los que no saben cómo funciona el mercado, para poder comprar sus ventas. Si quieren vender euros, necesitan compradores de euros. Sencillamente ese es el mercado. Les da igual que seamos ricos o pobres, les da igual que se hundan las economías, como se han hundido la economía española,
la irlandesa, la portuguesa, la italiana, la francesa, es que le da exactamente igual, no piensan ni en personas, ni en gobiernos, ni en nada en absoluto. Lo único que piensan en el mercado es en hacer transacciones de euros a dólar, de euros a yen japonés, de libra a dólar canadiense. Lo único que le interesa son transacciones para ganar dinero. Son profesionales de las transacciones, del mercado de divisas, del intercambio de divisas. Les da igual que se hundan los países, que se hundan las economías. Eso se las trae floja, disculpa por la palabra. Entonces, ¿queremos aprovecharnos de eso? Hay maneras de hacerlo, obviamente. Esto es como, digamos, imaginas que es como tener a tu alcance un mago que tenga una chistera, metes la mano y sacas dinero. Lo que pasa es que no te puedes dar, cuando metas la mano en la chistera para sacar, en lugar de un conejo, dinero, la chistera es de los bancos, de los grandes bancos y de las grandes instituciones. Tienes que hacerlo cuando lo hacen ellos, para que no se den cuenta realmente, ¿no? Es la analogía que más o menos utilizo. Es decir, tú tienes una chistera, te la encuentras y dices, bueno, eso es la chistera de los grandes bancos. Pues tú dices, bueno, pues hoy voy a hacer un par de operaciones, me voy a sacar 100 euritos, 50 euritos, 200 euritos, dependiendo de tu capital, ¿no? Metes la mano cuando ellos han decidido de vender, por ejemplo, en esta zona o vender en esta zona, y tú metes la mano en la chistera y sacas tu dinero un poquito. Te sales por esta zona, aquí vuelves a meter, te sales por esta zona. Y vas poquito a poco rascando un poco de dinero al mercado, siempre a favor de lo que están haciendo las instituciones. Entonces, este curso trata de averiguar aquellos puntos de inflexión donde tú estás esperando, donde tú has detectado una alta probabilidad de que los bancos hayan dejado su huella y las grandes instituciones han dejado su huella, donde han vendido, porque es ahí donde te interesa vender. A mí no me interesa vender aquí en medio, ni me interesa vender aquí en medio cuando está cayendo. A mí me interesa esperar a que el precio vuelva a esas zonas que son fáciles de localizar por por lo enorme que son estas velas en el precio. Pues me interesa poner mis órdenes en esta zona, o por ejemplo en el euro en esta otra pequeñita zona que hay aquí, ¿vale? Cuando vuelva el precio aquí, hasta que el precio decida cambiar de dirección. Entonces ya empezaremos a buscar, en lugar de venta de euros, compras en euros, ¿vale? Todo eso lo explicaremos en el curso. Simplemente os quería hacer un pequeño resumen visual de cómo funciona esto. Ahora haré unos cuantos vídeos más así de introductorios para que sepáis cómo funciona y cómo podemos ganar dinero de una manera fácil leyendo como el electrocardiograma de cada una de las monedas, ¿vale? No nos va a importar realmente las noticias, lo que está sucediendo en el mundo, porque realmente a ellos tampoco les importa, las utilizan simplemente para cazarnos, para buscar compradores y vendedores de la moneda en la que ellos estén interesados. Entonces no nos interesa saber realmente, lo único que sobre las noticias, no hace falta ser un experto en economía, ni saber lo que es el Producto Interior Bruto, ni lo que es un intercambio, lo que es un interés bancario, aunque ayuda a saber un poco cómo se mueven las economías, ¿vale? Porque eso hará que la tendencia sea bajista o alcista, y nos interesa en tendencia alcista comprar, y en tendencia bajista nos interesa vender. Ir a hacer lo contrario es ir contracorriente y tienes menos probabilidad. Pero no hace falta ser un experto, simplemente estar al tanto de un par de noticias semanales que hay sobre unas divisas, como el Producto Interior Bruto, o el número de parados, desempleados, y no mucho más, realmente, ¿vale? Bueno, espero que más o menos haya quedado un poquito claro. En los vídeos siguientes seguramente que más, y el curso tratará precisamente de aprender a distinguir donde los grandes bancos e instituciones están realizando sus órdenes, a distinguir aquellos puntos de oferta y de demanda en la gráfica. La oferta son las zonas donde nos interesa vender, y la demanda, como aquí, son las zonas donde nos interesa comprar. En la gráfica lo pintaríamos en rojo para la oferta y en azul, por ejemplo, digamos, para la demanda. Entonces nos interesa comprar lo más cerca de la demanda, y nos interesa vender lo más cerca de la oferta, ¿vale? Simplemente eso. Muchísimas gracias.